comentábamos en aquella época que en el fondo daba lo mismo, porque si teníamos que esperar 10 años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara una sentencia condenatoria y luego Venezuela, como ocurrió en el caso de la Corte Primera o en el caso de Leopoldo López, dijera, bueno, eso no es ejecutable en Venezuela y simplemente se burla de la sentencia y no la cumplen, olvidando sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención Americana, pues no será mejor tener unas decisiones de Naciones Unidas en un plazo mucho menos largo y que además cuenten con el poderoso respaldo de la bandera azul de las Naciones Unidas. Porque yo quiero recordar, que todos lo sabemos, que todo esto empezó en las Naciones Unidas. Estamos aquí porque un día se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas se firmó luego de la gesta más grande en la historia de la humanidad en la lucha contra un sistema de opresión, contra la era nazi y fascista. Y la Carta de las Naciones Unidas pone de relieve la importancia de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos como condición para la paz y la seguridad internacional, como resultado de aquella horrible experiencia. Cuando la humanidad pudo patentizar lo tremendamente peligroso que puede ser dejar a la soberanía nacional únicamente los límites del poder contra los abusos de que el ser humano puede ser víctima. Entonces, se pasó a una era en la cual el ser humano se convirtió en sujeto de derecho internacional, limitadamente, pero sujeto de derecho internacional, titular de derechos que puede invocar directamente y por sí mismo ante órganos de la comunidad internacional. Eso introdujo un cambio sustantivo. Y las Naciones Unidas fue donde se gestó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jacques Maritain, saliendo de una reunión de la UNESCO, cuando se discutía la Declaración Universal, escribió en una discusión de una Comisión Nacional de la UNESCO en que se discutía acerca de los derechos del hombre, alguien se admiraba que se mostraran de acuerdo sobre la formulación de una lista de derechos tales y tales paladines de ideologías frenéticamente contrarias. En efecto, ellos dijeron, estamos de acuerdo en lo tocante a esos derechos, pero con la condición de que no se nos pregunte el por qué. No se nos pregunte el por qué, sin embargo, significaba que todos reconocían, sin necesidad de fundamentar por distintos caminos, todos reconocían la preeminencia de la dignidad de la persona humana frente al Estado. Y ese reconocimiento universal, viniendo de las distintas religiones, de las distintas no religiones, viniendo de las más diferentes corrientes políticas, ya cuando la Guerra Fría había iniciado su curso, en momentos en que se padecía el bloqueo a Berlín por parte de la Unión Soviética, que esa declaración se haya producido, hace que ese haya sido un momento, así yo creo que una especie de Pentecostés laico, en que todos vieron la luz, y la luz la vieron hacia la dignidad de la persona humana, que fue la dignidad de la persona humana el factor que conglomeró a todas aquellas tendencias, gobiernos y gentes a adoptar aquel extraordinario documento único en la historia, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De manera que todo se gestó allí, y las Naciones Unidas representan una cúspide en la lucha por la dignidad del ser humano. Es cierto que a veces sus actos son algo frustrantes, que sus decisiones son incompletas, pero ¿qué nos haríamos si no existieran las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas han sido el factor que ha permitido que la humanidad haya sobrevivido sin guerra caliente a la Guerra Fría, que haya habido siempre un ámbito para la negociación política y que además se haya desarrollado un extraordinario sistema de protección universal de los derechos humanos
y se haya enaltecido el valor de la dignidad de la persona humana en el derecho internacional. De modo que el que viremos hacia Naciones Unidas significa que viramos hacia la fuente, hacia el principio, hacia donde se generó el sistema internacional de protección de los derechos humanos. En ese sentido, la obra de Carlos Millán Durán, que ahora estamos presentando, representa una enorme utilidad para el movimiento de derechos humanos en Venezuela, que necesita información, necesita formación, necesita discusión, necesita experiencia para acudir al sistema universal de derechos humanos. Esta obra, además, llega en un momento especialmente oportuno, porque estamos, no quiero referirme a la situación de derechos humanos en Venezuela, que el doctor Ayala abordará mucho mejor que yo, sin duda.